Doctora Kalina y compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación, cordial saludo. Mi nombre es Gloricet Alexa Rueda Présiga y el día de hoy vengo a socializar con ustedes los avances realizados en el trabajo de investigación que se pretende desarrollar. La idea es integrar el método TPR, que quiere decir Total Physical Response, respuesta física total, que tiene que ver con los movimientos del cuerpo y lo que facilita el cuerpo en el aprendizaje de un segundo idioma, y la inteligencia kinestésica precisamente para enseñar y aprender de manera significativa el inglés como lengua extranjera. Hasta el momento, mi trabajo tiene como título Influencia del movimiento del cuerpo en el proceso de aprendizaje del inglés, la inteligencia kinestésica y el método TPR en el aula. Se pretende entonces dar a conocer lo que tiene que ver con el planteamiento del problema, como lo son los antecedentes teóricos e históricos, los supuestos teóricos, las preguntas generales y específicas y la justificación del mismo. Desde el contexto internacional se rastrearon entonces dos trabajos, uno de ellos en Ecuador y el otro en Taiwán. Los dos llevaron a cabo su trabajo frente a la investigación del método TPR en el aula, como los estudiantes de la secundaria y la básica media lograban los aprendizajes de ese segundo idioma basados entonces en la comunicación oral y la integración del método con el aprendizaje colaborativo. Las dos llevaron a cabo un enfoque mixto. Desde lo cualitativo trabajaron el análisis de realidades, las entrevistas, el aspecto experimental, y desde lo cuantitativo se observan y se miden los fenómenos, se hace recolección de datos, las pruebas, los análisis. Trabajaron categorías como son la didáctica del inglés, la enseñanza y el aprendizaje del inglés, la tecnología, el aprendizaje kinestésico y el aprendizaje colaborativo. Desde un abordaje internacional se hizo un rastreo entonces de tres trabajos que querían entonces y que pretendieron en su momento establecer métodos efectivos para la enseñanza del inglés, que estuvieran contextualizados y tuvieran en cuenta los intereses, necesidades de los estudiantes, y facilitar además el trabajo del docente dentro del aula de clase al momento de enseñar el inglés como una lengua extranjera en una institución educativa pública de Colombia como tal. Los tres adoptaron entonces el enfoque cualitativo, trabajaron entonces todo lo que tiene que ver con el análisis de entrevistas, de grupos de discusión, de bitácoras, el método inductivo deductivo, las encuestas, las observaciones, las triangulaciones, y las categorías principales de ellos fueron entonces el método TPR, el currículo, las unidades didácticas, la enseñanza del inglés, el aprendizaje basado en proyectos. De ahí entonces nos lleva a preguntarnos de qué manera ese método TPR y la inteligencia kinestésica contribuyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes del grado segundo de la institución educativa Felipe de Restrepo, que es el lugar donde trabaja. De allí, y a partir de sus categorías entonces, la principal, que es la didáctica del inglés, y las secundarias, que son el método TPR y la inteligencia kinestésica, salen y se desglosan cuatro preguntas específicas, que son: ¿de qué manera fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del grado segundo de la institución educativa Felipe de Restrepo? ¿Cuál es el impacto del método TPR en el desarrollo de las habilidades receptivas en inglés? La tercera de ellas: ¿de qué manera la inteligencia kinestésica favorece la participación activa y la retención de vocabulario en el proceso de aprendizaje del inglés? Y finalmente, ¿cómo interactúan el método TPR y esas estrategias basadas en la inteligencia kinestésica para promover la enseñanza y el aprendizaje significativo del inglés como lengua extranjera? Se adopta entonces para esta investigación un enfoque cualitativo. Y el supuesto teórico para ello es el siguiente, y es que al momento de implementar metodologías innovadoras para la enseñanza del inglés, donde se combine el movimiento físico con instrucciones verbales, se logra promover un aprendizaje basado en la experiencia, favoreciendo así la adquisición del inglés como lengua extranjera a temprana edad, teniendo en cuenta también el momento del desarrollo de los estudiantes y el grado en el que se encuentran, y de esta manera fortalecer habilidades lingüísticas, comunicativas y de memoria, donde el estudiante logre relacionar un gesto con una palabra o una frase en inglés. Dentro de esas metodologías innovadoras entonces se adoptan el método del uso TPR y las habilidades que tienen que ver con la inteligencia kinestésica para que respondan a las características de desarrollo cognitivo y emocional de los niños, potenciando su motivación, la participación activa y la comprensión de una segunda lengua. Este enfoque entonces va a fomentar en ellos una conexión significativa entre el cuerpo y la mente.
¿Cómo se justifica este trabajo? Este trabajo se justifica en que el inglés es una competencia clave en el contexto global del siglo XXI, que propone herramientas pedagógicas inclusivas, innovadoras, como los métodos que mencionábamos ahorita y las habilidades de la inteligencia kinestésica. Además de eso, que logra entonces generar un vínculo entre el movimiento del cuerpo y el aprendizaje lingüístico y de esa manera favorecer entonces habilidades memorísticas en los estudiantes y que realmente respondan a sus necesidades y a sus intereses. Además de que utiliza un enfoque cualitativo con técnicas que se van a llevar a cabo y se van a proponer como diarios de campo, la observación, las entrevistas, diseñar instrumentos además que generen impacto en los estudiantes y a su vez en los docentes que llevan a cabo entonces tienen a cargo esa enseñanza del inglés como tal. Esas herramientas que se proponen son aplicables, son contextualizadas y fomentan un aprendizaje significativo a través de la relación entre el cuerpo y movimiento y el lenguaje como tal. La exposición entonces de este posicionamiento teórico permite visibilizar entonces el planteamiento del problema, comprender el alcance que tiene, la importancia que tiene, además de la relación que existe con esos antecedentes históricos y teóricos que se rastrearon. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están las referencias.